La argumentación en los juicios de amparo es muy importante, pues se necesitan exponer las razones por las cuales un acto u omisión jurídica es violatorio de garantías o porque no se transgrede ninguna norma. Para que se haya un concepto de violación, primero debe existir una garantía. El quejoso debe ser el titular de dicha garantía, debe existir un acto u omisión que violente la garantía, debe surgir una necesidad de anular o de hacer que se reconozca el derecho omitido, se debe tener un conocimiento de las garantías y, como ya mencioné, precisión en la argumentación. Un concepto de violación son los argumentos lógico-jurídicos que da el quejoso en la demanda de amparo, con el fin de hacer ver que una autoridad responsable ha violentado una garantía, buscando así la protección constitucional. El acto reclamado es del que se busca la declaratoria de inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad, para que éste sea anulado o que se realice. Estos conceptos se rigen bajo el principio de estricto derecho, que dice que el juez solo podrá resolver en torno a los argumentos del concepto de violación expresados en la demanda de amparo, siendo la excepción la sugerencia de la queja. Cuando se expone un concepto de violación se tiene que ser claro, convincente, concreto, preciso y contundente. En base a esto se debe evitar sobrecargar el concepto de violación con tesis de jurisprudencia o preceptos innecesarias o inatendibles. El juez, siendo el interlocutor que resolverá el juicio, no deberá ser confundido con argumentos inentendibles o irrelevantes. Los conceptos de violación se clasifican en fundados, en la ley, operantes, que se pueden reponer al quejoso, suficientes, atendibles, que sí se lesionan al quejoso, y eficaces. Aunque claro, también pueden ser infundados, inatendibles, insuficientes y así. El acto reclamado no se clasifica como tal de ilegal, inconvencional o inconstitucional en la demanda. Eso es hasta el concepto de violación, y es el foco del argumento, o sea, lo que debe de atacarse. Si se trata de una norma, se atacará solo el artículo o parte de esta que se afecta al gobernado y no toda la norma. Los antecedentes del acto reclamado son el capítulo de hechos de la demanda e introducen al juzgador en la litis. La protesta legal es la manifestación de que los actos son ciertos. En el amparo contra una norma, se señala al Congreso que expidió la norma, al Ejecutivo que la promulgó y a la autoridad que la aplicó. Pues se ampara contra una autoridad responsable y no contra el servidor público. Esa autoridad ya sea en su calidad de ordenadora o ejecutora. Esta autoridad responsable, a través de su forma de participación y su informe justificado, funda por qué su acto no viola garantías, por qué este no existe, o si hay alguna otra causal de improcedencia que amerite el sobreseimiento, como por ejemplo de que el acto ya haya sido revocado previo al juicio. Aquí también se interponen los recursos, los incidentes, se aportan los medios de prueba. La autoridad responsable cuenta con las mismas herramientas que cuenta el quejoso en su defensa. Si no se entregara este informe, será como cierto el acto reclamado, aunque aún faltaría estudiar si es inconstitucional, a excepción de que el acto por su propia naturaleza ya lo sea. Por último, el agravio es una lesión material que se produce sobre una persona o una lesión procesal. Este sirve para dar bases al juez de distrito sobre la resolución de los recursos. Es la parte medular de estos, es decir, cuando se interponen recursos lo que se estudia es el agravio, y a través de esto se exponen las violaciones a leyes secundarias. Los agravios se clasifican de la misma manera que los conceptos de violación. Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Rosas de Seña. Vamos a ver sobre parte de las sentencias. Son tres, son los resultados, considerados y puntos resolutivos. Los resultados son la breve historia del juicio, los considerados la parte medular de la sentencia, y los puntos resolutivos son la síntesis de la forma que concluye el juicio. Los tipos de sentencia son tres: el sobreseimiento, la que niega y la que otorga el amparo y la protección de la justicia federal. Los tipos de sentencia en sí, la sentencia de sobreseimiento es la que da por concluido la inexistencia del acto reclamado. La que niega es: en ella el acto existe y el juicio es procedente, pero no violación de garantía. Y la que ampara, el acto existe y el amparo es procedente y el acto reclamado viola garantías. Se estudian el estudio del concepto de violación. El juez de distrito debe estudiar la totalidad de los conceptos de violación, aunque puede aportar por uno de ellos y considerar amparo denso. El quejoso ya habrá sido favorecido por la justicia de la Unión, y la elaboración de las pruebas debe hacerse conforme a las reglas de la ley.
Para seguir el paso del estudio del asunto, debe haber la existencia del acto reclamado. Si se demostró que el acto existe, se analizan los causales de la improcedencia. Y si el acto existe y es procedente, se entra al análisis de validez constitucional. El juez no puede valorar pruebas que ante él no se hayan rendido. El juez no puede estudiar abierta y libremente el tema de constitucionalidad y la supervivencia de la queja en los artículos 107, sección 2, 73 y 79 de la ley de amparo, el amparo contra las normas declaradas, el amparo de menores incapaces, el amparo en el que se debate sobre el orden de desarrollo de la familia, el amparo penal del indicado imputado, acusado y sentenciado, y entre otras. Preparación de la prueba documental pública. Cuando un servidor público tiene bajo su responsabilidad un documento, pueden requerirle copias certificadas. Para ello debe proporcionarse datos de identificación del expediente del amparo. También, como no se ha presentado el documento por parte de la unidad en la misma promoción, se debe solicitar el diferimiento del acto reclamado, asimismo que el juez emita requerimiento de autoridad reo. El desahogo de la prueba documental pública. La prueba se desahoga por su propia expresión o naturaleza, tendiéndola ante si el juez se tiene por desahogada sin mayores requisitos o trámites. Desde luego, en su función, la prueba opera el incidente de objeción de documentos. Las consideraciones del incidente de objeción de pruebas. El incidente se formula vía incidental o accesoria a la vía principal, en la cual se pone en duda la autenticidad de un documento aportado como prueba. Se puede iniciar por cualquier parte del juicio de amparo, incluyendo el Ministerio Público Federal. Prevalece el criterio de instancia de la parte. Las consideraciones ante el incidente de objeción de documentos es la renovación del auto reclamado, se presentará dentro de ella, y las pruebas relativas a la autenticidad del documento. Al alcance de los documentos públicos expandidos por autoridades, se entiende como documento público el que expende un servidor público actuando como tal y el que emana una persona investigada de fe pública. En su fraccionamiento, en la fracción cuarta del invocado artículo 121, reconoce la validez de los actos en el registro civil de cada entidad federativa. Pero para el documental en idioma extranjero, para México es el español, aunque en España equivale a decir castellano. Todo escrito en lengua distinta al español se considera lengua extranjera, por lo que se deberá acompañarse con su respectiva traducción, y con esa traducción se mandará dar vista por 3 días la otra parte. Estos prácticos de la prueba de amparo. La confesional, la confesión de un hecho que afecta a quien la formula. En el juicio, la confesión de parte se materializa cuando la autoridad responsable. El sufrimiento de la prueba confesional de amparo se ofrece por escrito, transcribiendo a la parte de la promoción de la contraria. La admisión a la prueba confesional es admisible al juicio siempre que no se forme por medio de deposiciones. En el mismo acuerdo decreta su admisión describiendo dónde se encuentra constando el documento en el que cobra la confesión. Por su naturaleza no se quiere otro acto para su preparación. Este se desahoga cuando una de las partes expone algo por escrito, igual cuando una parte deja de contestar. La documental pública es escrito algo y se divide en dos: documental pública son dos documentales, documental pública y documental privada. Ambos elementos pueden ser medios de convicción para el juez. Su vinculación con otros medios de convicción les confiere mayor certeza en relación a la litis. Estas se introducen al juicio de una constancia por parte de su servidor público invertido en calidad en el contexto. Son documentos públicos: título de propiedad, actas constitutivas, normas, sociedades mercantiles, cédula profesional o copia certificada ante un notario público. El amparo, cuando el acto reclamado se hace consistir en el mandamiento de autoridad, la documental pública puede llegar a ser la prueba más importante. Se ofrece por escrito acompañado al escrito de la demanda de amparo, puede ofrecerse ante la audiencia por escrito. El ofrecimiento debe entenderse que en la audiencia constitucional es posible ofrecerse esta prueba, pues por su posición naturaleza puede desahogarse dentro de ella. La admisión, si el documental es relativo antes de la audiencia constitucional, debe recaer de un acuerdo en el cual se ordena recibir dicha prueba por la audiencia. Lo último que nos queda por decir es el documental privada. Es un documento privado el que emana de un servidor público que actúa como tal o de un fedatario público. Lo que son entre estos facturas, cartas, libros contables y cualquier documento de contenido emitido por un particular. Su ofrecimiento es como la de la documental pública, expresamente, por escrito y oralmente durante la audiencia pública. No. En lo que se respecta a su ofrecimiento, admisión y desahogo, se aplican las mismas reglas de la documental pública, pero hay algo distinto. En la documental
pública, esta se puede dar con una copia certificada. En los documentos privados debe ofrecerse en original. Debe ser la documentación pública original, si no, no se dará. Existen diferentes tipos de medios de prueba, los cuales consisten en por ejemplo, en la pericial, testimonial, ocular, fotografías, entre otros tipos de estudios que son realizados por ciertas personas y autoridades. La pericial es llevada a cabo por una ciencia que el juez ignore. Se designa un perito especial para cada caso y que éste haga el estudio correspondiente. La testimonial, hay diferentes tipos de testigos, por nombrar algunos es el testigo hostil, testigo local, testigo foráneo, el testigo presencial, entre otros. Cada uno tiene su función en la audiencia constitucional. Existen las fotografías, que estos son medios de prueba para demostrar de otra manera el hecho, acción u omisión de la autoridad en el juicio de amparo.